Por fin, contenido de PvZ. Bien, fumaguisantes, adelante, puedes ir a disfrutar tu juego. Ay, por fin va a revivir el fandom después de... Ay, ya es la tercera vez que pasa esto. PvZ, ay, qué juego tan bonito. Uno que ha creado una saga de videojuegos tan mítica que sigue vigente hasta el día de hoy. Este juego es tan bueno que es la única razón por la que el fandom sigue vivo, junto a Garden Warfare. Recordemos que el fandom tuvo un pequeño respiro cuando estuvieron de moda los mods de PvZ, Fusion, Hybrid, DLC y etc. Sin embargo, el 31 de julio fue anunciado un nuevo juego de PvZ. Bueno, entre comillas, nuevo, porque solo era un remake para las consolas de última generación. Y no sé ustedes, pero desde ese momento me olía algo raro. No solo porque era la cuarta vez que obteníamos un PvZ1 con otra carátula, sino que este al parecer sí cambiaba algo, la resolución en HD. Y bueno, desde aquí empezaron los problemas. A ver, este es el tema del que más se habla sobre el juego, y es muy obvio porque tan solo mira esto y compáralo con el arte conceptual. Literalmente lo único que hicieron fue agrandarle los pétalos. De hecho, si comparas los sprites antiguos y los de Replanted, notas unos suavizados muy extraños que son característicos de la IA. Luego, pues está lo del Developer Diary, que esto ya me parece un descaro. El video que estás viendo ahora es una entrevista a los desarrolladores de Replanted. Lo hicieron como una forma de hypear el juego, y también, como no, demostrar cómo era. Sin embargo, en este video hay algunos indicios de IA. Por ejemplo, este zombie moviéndose así. Se mueve muy raro, muy errático, y las manos también se ven muy extrañas. Pero si fuera simplemente esto, bueno, tal vez sería pasable. Pero en un punto del video aparece este clip, en el cual, bueno, es la batalla contra el Zomboss, claro, incluyendo la Z médica atrás e incluso un girasol. What the fuck. Aparte, cuando suelta el jalapeño se ve muy raro, sin movimiento ni destello como en el original. Y más importante, al final puedes ver que hay un pequeño fuego que se libera en la esquina sin ninguna razón. A ver, vamos, PopCap no es estúpido. Sabe que si usa IA de una lo van a notar, no es Ark. Así que si es que usaron IA en el desarrollo del juego e incluso en los trailers, obviamente no va a ser una IA que usa tu primito para darle vía tum 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 tum. Lo más probable es que haya sido una IA avanzada, que no sea muy detectable y que claro, le hayan metido de su propio dinero. Si esto es IA, es algo muy preocupante porque es posible que el resto del gameplay del video también lo sea, y a su vez, claro, todo el contenido del juego. Y si no lo es, bueno, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿no programaron el juego bien o está bien bugueado? Sí lo está. Pues si es así, qué mal, porque literalmente era la única tarea que tenían y la hicieron mal. En este mismo tráiler mostraron algún arte conceptual del PvZ1, pero en verdad ni siquiera era arte conceptual del PvZ1, era del Garden Warfare. Y bueno, yo creo que se nota. Seguramente no quisieron mostrar el arte conceptual original, o sea, el que aparece en el juego, porque es una farsa también. Hay unos artes en el juego que hacen pasar por conceptuales que el mismo artista ya desmintió y simplemente eran dibujos así, hechos al azar. Y esto es preocupante porque algo tan valioso como los concept arts se perdió a la vista de todo público por la avaricia de una empresa, que ya lo era desde antes. Y hablando de bugs, el guión para este video lo hice cuando apenas estaba la precarga y estaba muy bugueada.
Ahora, según lo que he visto, ya parcharon varios de estos bugs. Pero te pregunto algo. Ya quedaba menos de una semana para que se lance el juego oficialmente. ¿No tendrías que, no sé, tenerlo casi listo? Es más, si la precarga no se hubiera filtrado, yo estoy seguro de que el juego se hubiese quedado así. Y tendríamos otro caso de, mira, ahí va otro juego de lanzamiento bugueadísimo. No quisiera tirarle tomates a PopCap, aunque ya tenga como 50 encima. Pero la verdad no había mucho más que podíamos esperar de ellos. Cuando vi que habían puesto una suscripción semanal en el PVZ móvil para no ver anuncios y después anunciar el Replanted, sí, no me esperaba lo mejor. Aún así, gracias a esta presión inmensa que la comunidad ha ejercido sobre ellos, tal vez la versión 1 sea un juego divertido. Es más, si este video llega a 40 likes, haré una secuela de este video probando el Replanted de salida, la versión 1.0, para ver si el juego mejoró o no. Así que lleguemos a la beta y nos vemos en el próximo video.